Para crear el documento entrega de un pedido, nos vamos a ir a la ruta logística, comercial. Podemos hacerlo de tres formas. Vamos a visualizar estas tres formas. Una es entrando a la carpeta de ventas, la carpeta de pedido, y voy a entrar a la transacción BA02 de modificar el pedido, porque esta entrega se genera después de crear el pedido, y este documento entrega es la referencia para el almacén. Digito mi pedido, que es el 385, le doy enter. Estoy dentro del cuerpo del pedido y en el menú de cascada podemos ver que se encuentra el suministro del pedido. Doy clic en suministrar y con esto ya podría generar mi entrega de salida, que es la que el almacén toma como referencia para hacer el picking. Yo ya podría darle clic en el icono de salvar y con eso sería todo. Regreso con flecha verde o F3 hacia atrás para ir a ver las otras dos opciones. Le digo que no quiero salirme o no quiero grabar. Vuelvo a regresar con flecha verde o F3 hacia atrás. Y ahora me voy a meter en la carpeta. Cierro la parte de ventas y me voy a meter a la carpeta de expedición y transporte. Doy clic en entrega de salida y puedo ver que hay otra carpeta de crear. Aquí podemos visualizar que hay documento individual o tratamiento colectivo de documentos prontos a envío. Puedo darle clic en documento individual y me encuentro con la transacción BL01, que es crear con referencia a orden de cliente. Esa es la segunda opción. O puedo abrir la carpeta de tratamiento colectivo de documentos prontos a envío y aquí también se encuentra otra transacción, que es la BL10A, pedidos de cliente. Voy a dar doble clic, coloco mi puesto de expedición en el cual se encuentra mi pedido al cual le quiero generar el documento de entrega. Ejecuto con reloj o F8 y aquí me aparece el pedido al cual le quiero generar su entrega, que es el 385. Yo lo puedo generar dándole clic en el icono de fondo. Voy a regresar con flecha verde o F3. Me voy a colocar en el documento individual y le voy a dar doble clic en la transacción BL01N y nuevamente voy a teclear puesto de expedición y mi pedido al cual le quiero generar su documento de entrega. Doy enter y nuevamente me coloco ya en el cuerpo de la entrega. Confirmo porque dice en la parte superior entrega de salida crear y nuevamente puedo darle salvar dándole clic en el botón del disco y con esto terminaría la creación del documento entrega. En mi barra de herramientas puedo ver que aparece el número de esta entrega. Puedo confirmarlo yendo al menú de cascada, entrega de salida, visualizar y doy enter. Esta es mi entrega de salida. Confirmo el documento de pedido del cual generé esta entrega, dándole clic en el icono de flujo de documentos. Y aquí me aparece que esta entrega viene de un pedido con un número 385 y antes tiene una oferta o cotización. Este es el flujo de documentos. Regreso con flecha verde. Este es mi número de entrega.